un poco inaccesible, pero lo bueno es que Dios está aquí. Amén. Y hay un versículo lindo, y yo como le digo a los pastores, que no es cobija para no crecer. Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Nada más que ese versículo muchos lo han agarrado para no crecer. 2 o 3 dice la Biblia, dice, no le hace que no vengan más. Pero ahí no está hablando de eso, ahí está hablando de reconcilio, de perdonarse unos a los otros. Y que si vamos a orar, porque estemos de acuerdo los 3 que vamos a orar. Amén. Pero de verdad que donde 2 o 3 logran estar en lo que están, la presencia del Señor está ahí. Amén. ¿Cuántos creen que habemos aquí con un solo propósito? Pues el Señor está presente. Y gracias al Señor pudimos traer un grupo de hermanos que nos acompañaran. Yo bien podía venirme nomás a acompañar a Daniel, ¿verdad? Quizás con mi esposa, pero ideamos mejor pues no hacer culto hoy allá en el Gavilán, y mandamos un grupo de hermanos que tenía que atender una campaña en el Carmen, y con el resto hicimos un grupo para venir por acá, y por lo que veo pues, estamos varios. Y nos sentimos regocijados de haber llegado hasta este lugar. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando. A la mejor parte vienen, la cual no les será quitada. Amén. Esta parte es la buena, porque la otra parte es la que nosotros damos. Allá sí no la estamos dando bien, pero lo que Dios da, lo da bueno. Amén. Así que ahora viene de parte de Dios para con nosotros, y después del mensaje también creo que por ahí hay otra bendición más, ¿verdad? Gloria a Dios. Digo, hermano, ya ni con comida se goza. Pero yo quiero que juntos oremos al Señor para pedirle a Dios que nos hable. Amén. Que podamos comprender qué parte es la que nos corresponde a nosotros. Y quiero que sin pereza doble sus rodillas y no se acostumbre ahora solo parado. Doble sus rodillas, menos que tenga artritis o sea operado como el pastor, pues quédese paradito. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, esta preciosa noche, por la oportunidad que nos das, Señor amado, estar reunidos como tu pueblo en este lugar. Gracias por las amistades que también se han acercado esta noche para poder escuchar tu palabra. Esperamos, Señor, que esos oídos estén atentos, tanto los de tu pueblo como los del inconverso que va a escuchar esa palabra, porque esa palabra viene con un solo fin, y es palabra de vida. Es espíritu y es vida para el hombre, para la humanidad. Padre, a través de tu palabra, guíanos, exhórtanos, repréndenos, redargúyenos, instrúyanos en esa palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos ponemos en tus manos, Señor. Y todo espíritu que se levanta contra todo lo que se llama culto o es objeto de culto, Padre, en el nombre de Jesús, lo reprendemos en esta preciosa hora. Usa tu siervo y trae consejo a nuestro corazón. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Con ese gozo recibimos al hermano Daniel Vieira. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. ¿Cuántos tienen palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hemos venido a glorificar a un Dios todopoderoso, y a Él es que le hemos dado esta alabanza tan especial. Amén, hermano. Mire, si usted no ha alabado a Dios en ese momento, déjeme decirle que de gusto fue el viaje que hizo. Pero posiblemente Dios le habla a su vida si usted dispone su corazón en este hermoso momento. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Dios bendiga la vida de nuestro hermano pastor Saúl Hernández por esta hermosa invitación que Él nos ha hecho. La vida de cada uno de los hermanos que vienen desde el Gavilán,
los hermanos que vienen desde Corinto, hay hermanos que vienen desde lejos, que han hecho un gran esfuerzo para poder estar en este lugar. Ese esfuerzo no va a ser en vano, porque la recompensa del Señor está para cada uno de ellos. Amén. Dios bendiga a sí mismo la iglesia local. Y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Para eso les pido, hermanos, que busquen en su Biblia el Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 5, unos versos muy conocidos ya por la iglesia, pero que traen un mensaje para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5, del verso 14 en adelante. Dios bendiga también a unas hermanas que vi por ahí afuera, moviendo unos palos de leña con fuego. No sé si es para despertarnos para otro culto, para que sea, pero que Dios bendiga también la vida de las hermanas que están por ahí, y la vida de cada uno de los amigos también que están en este lugar, en un lugar que es de bendición para su vida. Tenemos, amados hermanos, Mateo capítulo 5, verso 14 en adelante. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y a su letra dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, amados hermanos. Vamos a leer, pueden tomar su asiento. Esta parte de la palabra del Señor es una lectura, es una parte del texto muy conocida ya por la iglesia del Señor, la luz del mundo. Jesús nos hablaba de ello en el Sermón del Monte, y nos dice Él que nosotros somos la luz del mundo, que debemos brillar como esa luz en este mundo. Amén. Vamos a meditar en un tema, y le pido que se lo diga a su hermano que está a su lado, a su hermana: presentes e influyentes. Dígaselo a su hermano: presentes e influyentes. Sobre ese tema vamos a estar meditando, amados hermanos. Quiero empezar en este hermoso momento con una pregunta. ¿Se imagina usted cómo sería nuestra vida, cómo sería nuestro diario vivir si no existiera la luz? ¿Cómo viviéramos si no pudiéramos tener esa luz? Y no estoy hablando de esta luz de aquí, de estos focos. Estoy hablando que no existiera la luz, que no existiera el sol, que es el que ilumina todo nuestro mundo. ¿Se imagina cómo sería nuestra vida en un mundo donde no existiera la luz? Andaríamos todos palpando y tocando, enceguecidos. Pudiéramos tener quizá el sentido de la visión súper desarrollado, pero si no existiera la luz, no nos sirviera de nada. ¿Verdad que la luz es algo muy importante para nuestra vida? Es algo que Dios mismo ha creado. Y es que la luz es de mucha importancia, porque desde el principio la luz fue creada por Dios para empezar a dar orden en la creación que Él formó, para empezar a dar ese orden que el mundo necesitaba. Y es que si leemos en Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice después? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la palabra del Señor que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se paseaba o se movía sobre las aguas. Y viene el Señor y empieza a crear algo tan especial, y empieza con este elemento muy importante que es la luz. Y dice en el capítulo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad o a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Desde el principio vemos cómo la luz tiene una importancia muy grande. Dios mismo vio que la luz era buena, y Él separó la luz de las tinieblas. Desde ya, los que son entendidos van entendiendo la palabra del Señor. La luz fue separada de las tinieblas desde el principio. Y esa luz vino
para poder ordenar las cosas que antes estaban desordenadas y para poder alumbrar en aquel mundo donde antes la oscuridad cubría toda la faz en el abismo. Entonces vemos cómo la luz fue creada por Dios desde un inicio para poder empezar a dar orden en la creación. Sin la luz, amados hermanos, nada de lo que es, nada de lo que existe, pudiéramos saber nosotros que existe. ¿Sabe usted que la luz es tan importante para nuestra vida, que es la que nos hace ver las cosas? Evidentemente. Es el efecto que tiene la luz sobre todas las cosas que hace que nosotros las podamos ver. Si la luz no toca las cosas, entonces no pudiéramos ver dónde están. Por eso es algo tan importante. Y en esa parte del Sermón del Monte, Jesús habla a la multitud que lo escuchaba, a sus discípulos que estaban en aquel lugar, y habla sobre dos elementos muy importantes e indispensables para la tierra, para el mundo, para nosotros como humanidad. Dos elementos que son muy importantes desde épocas antiguas hasta nuestro día actual. Y empieza el Señor diciéndonos: vosotros sois la sal de la tierra. Menciona primero el elemento que es la sal y después dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Esos dos elementos son sumamente importantes. Y Jesús no es que arreglaba sus sermones desordenados. Esa forma de expresar la sal de la tierra y la luz del mundo y decirnos a nosotros: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo, es algo muy importante en lo que debemos meditar en nuestra vida. Para empezar, ¿qué es la sal de la tierra? Para nosotros en nuestro día actual, la sal sirve para darle sabor a las cosas, ¿verdad? Algo sin sal no sabe bien, queda insípido. Vaya usted y agarre un plato de sopa a su esposa y no le echó sal. Si todavía no es regenerado, hasta se lo tira de regreso. Pero si la ama de verdad, solamente arruga la cara y ahí está tomando. Pero la sal es indispensable para nuestro tiempo actual, para dar sabor a las cosas. Pero en los tiempos de Jesús, la sal tenía todavía una primacía mayor que la que para nosotros tiene. Hay muchas veces para los seres humanos las cosas no valen mucho porque no entienden el trasfondo de las cosas. ¿Sabe usted que algo tan insignificante como lo es la sal es muy importante? Y fue muy importante para nuestros antepasados. La sal no solamente servía para darle sabor a las cosas. Algo más importante que hacía la sal era preservar los alimentos. Con la sal preservaban los alimentos, porque en aquel entonces no existían refrigeradores. En aquel entonces no había de esa manera de cuidar los alimentos refrigerándolos. Entonces utilizaban la sal para poder preservar esos alimentos. La carne, cualquier otro tipo de alimento, lo metían en sal y ese alimento duraba por mucho tiempo. Y el hecho de que Jesús venga y nos diga a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra, no nos está diciendo que somos salados, hermano. Lo que Jesús nos está diciendo en la palabra del Señor es que nosotros somos aquel elemento que está en la tierra para preservar algo tan especial que la dejado aquí. No crean que usted está aquí simplemente por existir. Nosotros hemos sido creados para cosas buenas, según la palabra del Señor. Y hemos sido traídos a un conocimiento especial a la luz de la palabra. Y el hecho de que nosotros seamos esa sal de la tierra nos quiere decir que somos aquellos que preserva lo bueno que hay en esta tierra. Cuando la sal sea quitada de la tierra, ¿qué pasará en el mundo? Aquello bueno que se preservaba empezará a podrirse, porque aquel elemento especial que existía aquí en la tierra para preservar las cosas buenas fue quitado. Cuando la iglesia sea quitada de este mundo, empezará a venir un día de condenación para este mundo. Lo que vemos hasta este momento, todas las pestes, todo lo que hay, solamente son principios de lo que va a llegar a ser después. Porque hay un elemento especial aquí en la tierra y son los hijos de Dios que estamos aquí preservando las cosas buenas de este mundo. Luego dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz
también es algo importante para nosotros. Pero entendemos entonces aquí cómo Jesús hace esta referencia para sus hijos. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Son palabras especiales que Jesús refiere para nosotros, ¿verdad? Jesús nos dijo, vosotros deberíais ser la sal de la tierra o deberían ser la luz del mundo. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Que usted no haga su trabajo no es otra cosa, ¿verdad? Pero Él dejó establecido que sus hijos, que la iglesia es ese elemento tan especial para poder dar vida, para poder dar esperanza en este mundo. Y esos dos elementos, como le decía, son muy importantes, fueron muy importantes, han sido y siguen siendo muy importantes para la vida del ser humano. ¿Verdad que es así? Son elementos esenciales para nosotros. Y esto nos da a entender que Jesús no solamente se refería limitadamente, sino que Él nos habla de estos dos elementos tan esenciales también para demostrarnos que usted y yo tenemos un papel importante mientras estamos aquí en la tierra. Que usted y yo tenemos un papel relevante siendo hijos de Dios mientras estamos aquí en el mundo. Si usted piensa que ser hijo de Dios es venir todos los días a sentarse a la silla y ya está perdido, amado hermano. Si usted piensa que ser hijo de Dios es solamente vestir manga larga, ponerse un velo sobre la cabeza y hasta ahí, está perdido. Nosotros tenemos un propósito mayor a esas cosas. Nuestro propósito aquí en esta tierra es poder ser aquella sal que da sabor, es poder ser aquella sal que preserva, es poder ser aquella luz que ilumina donde hay oscuridad. No nos limitemos tanto a pensar que solamente venimos a la iglesia para estar sentados o que aceptamos al Señor en nuestro corazón para vivir nuestro día encerrados en un templo sin hacer nada más, sino que el Señor nos habla de estas dos cosas como algo muy esencial para la humanidad. ¿Cree usted que la iglesia del Señor es esencial para las demás personas que no han venido al conocimiento del Señor? Nadie respondió. No se creen esenciales ustedes, amados hermanos, para que las demás personas conozcan a Jesucristo a través de nuestra vida. Nosotros somos el ejemplo de Cristo. A los primeros cristianos se les llamó cristianos en Antioquía de una forma burlona en aquel entonces, pero era haciéndole referencia a que eran como Cristos pequeños, a que eran como una copia de Jesucristo. Y Jesús mandó a que nosotros siguiéramos los pasos que Él dejó. Por eso nosotros debemos hacer el trabajo para el que hemos sido encomendados. Somos esenciales, amados hermanos. La luz representa cosas positivas. La luz representa la guía, la luz representa el entendimiento, la luz representa la iluminación, la esperanza. Son cosas positivas, ¿verdad? Por otro lado, la oscuridad representa cosas negativas, representa la maldad, representa cosas malas. Esas son las dos cosas que tenemos ahí. Pero sobre la luz tenemos dos cosas, dos características que son muy importantes. Y esas son las que le dije que le mencionaran al principio al que tiene a su lado. ¿Cuáles eran esas dos cosas? ¿Qué le dijeron al que estaba a su lado? Presentes e influyentes. La luz tiene esas dos características, tiene más, pero estas dos son muy importantes. La luz tiene presencia y tiene influencia. Déjeme explicar. La luz, amados hermanos, hablando de la presencia que ella tiene, cuando la luz aparece, se deja ver, ¿verdad? Cuando la luz llega, la podemos percibir, la podemos ver, ¿verdad? Imagínense que en este templo no existiera ninguno de estos focos que están aquí. Nosotros diríamos, no hay luz, porque no la estamos viendo. Pero ¿cuántos están viendo la luz que está aquí? ¿Verdad que todos la estamos viendo? La luz se hace presente. Y la luz tiene influencia. La luz, como les mencionaba, cuando toca algo, deja que eso se vea. Cuando la luz llega,
manifiesta lo que estaba escondido en la oscuridad. Cuando la luz entra en una casa, todos los rincones de la casa se dan a la vista. ¿Verdad, amado hermano? Así es. Cuando anochece, ¿qué es lo que viene? Viene la oscuridad. Viene un momento de oscuridad profunda. Pero cuando está amaneciendo y vienen los rayos del alba asomando, la luz se deja ver, ¿verdad? Y cuando el sol está en su mayor esplendor, el sol llega sobre todo lo que está en la creación, llega a cada uno de nosotros, llega a las plantas, a los animales, llega a todo. Y el sol tiene algo muy importante para nosotros. Aunque no lo crea, que usted se queme con el sol, le da vitamina. Imagínense, vitamina S de sol. No recuerdo cuál es la vitamina que da el sol, pero el sol en nosotros como seres humanos, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, hace cosas buenas. Para las plantas el sol es alimento. Para los animales el sol también trae esperanza. Las aves, cuando ven el sol salir, empiezan a cantar alabanza al Señor. Los cristianos se arropan más para seguir durmiendo, pero la creación entiende que la luz, que la creación del Señor tiene influencia sobre ellos. Y estas dos características son importantes y son muy relevantes sobre la luz. La luz tiene presencia, se hace presente, se deja notar y tiene influencia. Todo lo que toca tiene un efecto de la luz. Vaya usted y párese en el sol a mediodía en punto y quédese ahí una hora, a ver si no llega rojito a su casa. La luz tiene influencia sobre nosotros, tiene un efecto en nuestra vida. Así es, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Como cristianos, como iglesia del Señor, ¿qué presencia estamos nosotros dejando notar en este mundo? ¿Y qué influencia estamos nosotros llevando a esta sociedad? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Como cristianos, ¿estamos nosotros siendo presentes e influyendo en la sociedad? Esta es una pregunta que usted se puede hacer. ¿Usted se está dejando hacer presente a las demás personas que lo ven como un cristiano y está influyendo en la vida de las demás personas que lo rodean para bien, como la luz, para algo positivo? Esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia del Señor. ¿Será que por lo menos nosotros mismos tenemos la imagen de nosotros mismos de que somos luz? Porque a veces ni nosotros nos creemos lo que nos dicen. Nos dicen en la iglesia, nos hablan que nosotros somos la luz y nosotros nos quedamos pensando, no creo. Nos hablan que nosotros hemos recibido poder de parte del Señor y nos quedamos pensando, no creo, hermano. Yo nunca he hecho algo poderoso. Nosotros mismos no llegamos a creer en lo que el Señor nos dijo, en lo que Él nos mandó a sus discípulos. Cuando sus discípulos estaban preguntándose, estaban en un momento de incertidumbre, porque el Señor hablaba a través de sus parábolas y hacía menciones que Él sería quitado de ellos, y en esos momentos el Señor toma unas palabras y le dice, estas maravillas, estos prodigios, estos milagros que vosotros habéis visto que yo he hecho, vosotros también los haréis, y todavía mayores. El Señor le daba a entender que ellos tendrían el mismo poder de Él y todavía harían cosas mayores. Imagínense usted, los discípulos se hubieran encerrado y hubieran dicho, Jesús lo que dice de nosotros, Padre, y nosotros solo pescar sabemos, no sabemos nosotros hacer milagros. Pero Él les daba a entender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los discípulos entendieron eso de parte del Señor. Ahora, estamos meditando en que nosotros somos la luz de este mundo. Para nosotros trabajar como la luz del mundo, primero tiene que creérselo usted, hermano, porque si usted no se lo cree, ¿cómo se lo va a creer su vecino? Si usted no piensa que usted es la luz de este mundo, el vecino que está a la par suya va a pensar que es una hornilla, pero no encendida, sino filosa ya, apagada. Nosotros debemos pensar, debemos aceptar en nuestros corazones que hemos recibido esa luz en nuestra vida para iluminar en este mundo perdido. La luz no puede pasar desapercibida. Es imposible que alguien no note o que no sea afectado por la luz. Ya lo mencionábamos varias veces, ¿verdad? La luz se deja notar cuando llega.
Y lo que hablábamos sobre el principio de la creación, después de que el cielo y la tierra fueron creadas por la palabra del Señor, por la misma palabra fue creada la luz. Hágase la luz, y la luz fue hecha por palabra de Dios. Pero la luz llegó en un momento de desorden y de vacío en el mundo. En la creación que había hasta ese momento, en los cielos y en la tierra, había desorden y vacío. Pero viene la luz creada por palabra de Dios para poder traer orden en medio de ese desorden. Asimismo, hace un tiempo atrás, hace unos 2000 y un poco más de años, el mundo estaba en un momento de desorden y de caos. El mundo estaba en un momento de desolación, que hasta aquella iglesia escogida por Dios, aquel pueblo escogido por Dios, haciendo referencia a Israel de aquel momento, que eran los únicos que tenían salvación en aquel entonces, estaba entrando en un momento de desespero, estaba entrando en un momento de desolación, donde ya no se entendía qué era lo blanco, qué era lo negro, donde ya no se entendía qué era lo bueno, qué era lo malo, donde la luz y la oscuridad se habían mezclado. En un momento de incertidumbre apareció una luz gloriosa, apareció una luz de esperanza, apareció Jesucristo para traer salvación a este mundo. Así como aquella luz que fue creada para poder dar orden. Al principio Jesús vino a este mundo como la luz de Dios para poder manifestarse a los hombres que estaban en oscuridad. Y podemos ver que Jesús vino para poder brillar, para poder impregnar el brillo de su luz donde había más oscuridad, donde había necesidad de luz. Y Jesús vino para poder llegar a aquellas esferas más profundas. Normalmente cuando hablamos de profundidad nos imaginamos oscuridad a la vez, porque entre más profundo vamos, más oscuro se va volviendo la cosa. Y Jesús vino a aquellas esferas más profundas de la sociedad, allá donde estaban los publicanos, allá donde estaban los pecadores, allá donde estaban los desaprobados por la sociedad, donde estaban los desechados por las demás personas. Jesús apareció ahí para brillar desde lo más profundo y poder llenar aquellas vidas que estaban desechadas a la oscuridad de una luz inquebrantable, de una luz gloriosa, de una luz de esperanza. Jesús vino para llenarnos de esa luz poderosa. Y en Juan 12:44 dice: yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús dice en su palabra, y es claro: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí permanezca, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Usted y yo, antes de recibir al Señor en nuestro corazón, estábamos en tinieblas. Nos encontrábamos alejados de una luz. Nos encontrábamos alejados de esa luz que nos guiaba, de esa luz que nos guía, que nos da esperanza, que nos da vida. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, esa luz que es Jesús entró en nosotros y nos llenó de luz para que nosotros también brilláramos y mostráramos esa bendición tan grande a las demás personas. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, dice: otra vez habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Aleluya. ¿Cuántos tenemos luz de vida en este lugar? Levanten la mano los que tienen luz de vida en este lugar. Dice: el que me sigue no estará más en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Amén. Podemos entender entonces aquí que la luz es Jesucristo. Amén. Y es que desde el principio, cuando no existía luz, era Dios la luz. En aquella creación que Dios había empezado a formar, cuando Él dijo: hágase el cielo y la tierra, después hizo la luz. Pero
la luz desde un principio era Dios. Todo lo que Dios formó es una manifestación de la gloria que Él posee. Es una manifestación de la divinidad de Dios, creada, y nosotros como seres humanos somos la creación a su imagen y a su semejanza. Y para todo aquello que Dios creó, Él decía, hágase, y aquello se hacía. Y esa era la palabra de Dios que formaba todas las cosas. Y en el libro Evangelio de Juan, Juan inicia diciendo, en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Dios era la luz, y ese verbo que era Dios, que estaba con Dios y con el que se había hecho la luz en un principio, fue el que tomó forma como humano, el que tomó cuerpo humano y vino al mundo. Y Él traía consigo esa luz que es Él mismo para entregarse a cada uno de nosotros y llenarnos de esa luz especial, llenarnos de esa luz de vida. Amén. Entonces vemos como Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí, el que me sigue a mí, ya no estará en tinieblas, sino que ahora tiene la luz de vida. Ahora tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, y eso es algo que nos llena de esperanza y nos llena de gozo, porque Cristo vive en nosotros. Les decía que la luz tiene una influencia grande sobre todas las cosas. Cuando Jesús se manifestó en este mundo, siendo Él la luz de este mundo, Él influyó en la vida de todas las personas. ¿O cree usted que la existencia de Jesús como ser humano no fue una influencia para las personas? Claro que lo fue. Para todas las personas. Y fue tan grande la influencia, y es tan grande la influencia que Jesucristo trajo a este mundo, siendo la luz del mundo, que ha llegado hasta el día de hoy, manifestada a través de sus hijos, de hijos que andan en luz, de hijos que andan con Él. Fue tan grande la influencia de Jesús. Y algo muy importante que debemos entender es que Jesús venía a influir al mundo con su luz. Él no venía a ser influenciado por el mundo, porque si no, seguíamos perdidos, amados hermanos. La luz es lo que hace desaparecer las tinieblas, nunca es al revés. Si usted está en la oscuridad y enciende una luz, ¿qué pasa? Las tinieblas se van. Pero si usted está donde hay luz y pone oscuridad, de igual manera la oscuridad se va, porque ahí está la luz encendida. Entonces, la oscuridad es influenciada por la luz, pero la luz no es influenciada por la oscuridad. Y esto es algo muy interesante que tenemos que ver. Hay un famoso científico, si no es uno de los más famosos, un matemático y físico, Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, que tiene que ver mucho con lo que es la luz, él llegó a una conclusión y él dijo que la oscuridad no es más que la ausencia de la luz. Lo que él quería decir con esto es que la oscuridad como tal no tiene influencia sobre la luz. Cuando la oscuridad existe es porque no hay luz. Entonces decir ahí, la que tiene el poder es la luz, porque cuando la luz llega la oscuridad se va. Asimismo, cuando Jesús vino a este mundo, Él no venía a ser influenciado por la oscuridad. Él venía a crear influencia sobre aquella oscuridad, a hacer desaparecer aquellas tinieblas de este mundo con la luz poderosa que Él traía. Entonces vemos cómo Jesús impregnó la luz que Él traía a la humanidad, pero Él nos impregnó con el pecado. Dice la palabra del Señor que Él nunca pecó, se hizo pecado por usted y por mí. Nosotros éramos los que merecíamos estar en la posición del Señor. Pero Él, en su gran misericordia, siendo perfecto, siendo Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que vino y se despojó a sí mismo para hacerse como hombre. Y siendo en forma de hombre, se humilló todavía hasta lo sumo, hasta lo más profundo, hasta llegar a la muerte de cruz, cargando con todos nuestros pecados, para que la mancha de aquella oscuridad del pecado que había en nosotros fuera borrada y fuera traída a nuestra vida la vida llena de luz que tenemos en el Señor. En ningún momento la historia fue al revés, sino que Jesús vino a hacer desaparecer las tinieblas. Donde Jesús llegaba, las tinieblas se iban.
donde nosotros llegamos se va la luz. No, donde nosotros llegamos tenemos también que hacer que las tinieblas se vayan, porque hemos recibido esa luz de parte de Dios. Amén. Denle ese aplauso al Señor por favor. Para que usted vea que Jesús vino a aquel lugar donde había más necesidad, cuando Él se encontraba comiendo en la casa de un publicano, de un jefe de publicanos, de un chaparrito que andaba por ahí subido en un palo. Cuando Jesús llegó a la casa de ese hombre llamado Zaqueo, Él estaba comiendo con él, y los publicanos eran despreciados por los judíos. Los miraban como basura, los trataban de perro incluso. Y Jesús estaba ahí comiendo con un jefe de los publicanos, que era muy rico, dice la palabra del Señor. Y cuando lo ven los fariseos, que solamente andaban de metidos ahí detrás de Jesús, viendo qué hacía para juzgarlo, así como muchos que vienen a la iglesia nada más a ver, cuando llegan los fariseos y lo miran comiendo con ese publicano, lo empiezan a cuestionar. Y Jesús responde: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otro pasaje de la palabra, Jesús también dice que los enfermos no tienen necesidad de médico, sino aquellos que están enfermos es los que tienen necesidad de médico. Aquellos que estábamos en oscuridad éramos los que teníamos necesidad de que la luz llegara a nuestra vida. Porque si no, como les decía al principio, un mundo donde no hubiera luz, un mundo donde no existe la luz, es un mundo en el que prácticamente no se puede vivir. Un mundo lleno de desesperanza, un mundo lleno de soledad, un mundo lleno de pecado, lleno de amargura, lleno de todas esas cosas que Satanás ha puesto con la oscuridad que él trae. No es un mundo donde se pueda vivir. No es un mundo donde haya regocijo, donde haya gozo. Ahí no hay esperanza alguna. Entonces vino Jesús para hacer desaparecer esas tinieblas y traer con Él un mundo donde sí vale la pena vivir. Un mundo donde sí hay gozo todos los días. Un mundo donde sí hay alabanza en todo momento. Porque hemos venido a vivir en la luz. Jesús vino a salvarnos de esa oscuridad donde nosotros habíamos caído. Y hay algo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Y es que qué bonito sería que Jesús hubiera venido al mundo a morir por cada uno de nosotros, y que a la hora que Jesús hubiera sido ascendido en gloria, hubiera llevado con Él de una vez a todos los salvos, ¿verdad? Y hubiera dejado aquí a todos los que se hubieran condenado, y ya estuviéramos gozando con el Señor. Aleluya. Pero el Señor ascendió a los cielos y Él instituyó aquí una iglesia. Y la iglesia fue fundada en Jesucristo, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús no nos llevó con Él y nos dejó en este mundo? Porque Él sabía que 2000 y tantos años después iba a haber necesidad de que más personas también fueran salvados por su sacrificio. Porque el sacrificio de Jesús no respeta ni regiones, no respeta países, no respeta ni el tiempo, sino que trasciende a lo más alto que se pueda llegar. Jesús vino y murió por todo aquel que venga y lo acepte a Él en su corazón y crea y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús nos dejó en este mundo para que nosotros esparciéramos todavía más aquel evangelio que Él vino a predicar mientras estuvo aquí, para que nosotros lleváramos aquella luz que un día tocó nuestra vida, aquellas personas que todavía no han venido al conocimiento de la verdad. ¿Se imagina usted si la gran comisión que se le encargó a los discípulos no se hubiera efectuado, no se hubiera realizado? Aquella palabra de cuando reciban poder van a salir por el mundo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y gracias a ese esfuerzo de aquellos hombres que llevaban la luz, es que usted y yo hoy hemos podido recibir esa luz en nosotros. Pero los verdaderos hijos de Dios no son egoístas, sino que reciben y también dan. Si usted solamente recibió la luz y se quedó ahí guardadito en su casa, no está haciendo el trabajo para el que Dios lo ha traído. Nosotros hemos recibido luz y también tenemos que llevar luz a donde todavía hay tinieblas. Amén. Algo muy importante de lo que le mencionaba
es que tenemos que entender por qué estamos todavía en este mundo. Y en una oración que Jesús hacía por sus discípulos previo a ser entregado por Judas, el traidor, no se asuste, no lo estoy llamando usted, así se llamaba uno de los discípulos de Jesús que lo entregó. Previo a ser entregado por Judas, Jesús hizo una oración por sus discípulos y se encuentra en Juan 17 y dice así: pero ahora voy a ti, Jesús hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es lo que le mencionaba. Imagínense si Jesús hubiera dicho ahí: te ruego que lo lleves conmigo también, hubiera sido bonito. Pero la palabra del Señor es fiel y verdadera, y la forma en la que Él actúa y su voluntad es perfecta en este mundo. Por eso Él le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar todo lo que se había perdido, todo lo que estaba destruido. Y a la luz de lo que nosotros estamos estudiando, vino a ser esa luz de esperanza que la oscuridad que había aquí necesitaba. Entonces dice Jesús ahí: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos al mundo. Así como Jesús vino para traer esa palabra de vida, nosotros hemos sido enviados por Jesús para llevar esas mismas palabras que Él vino a entregarnos a toda la humanidad que todavía tiene necesidad del Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos sean santificados en la verdad. Vemos entonces aquí en la oración de Jesús que Él nos da a entender que nosotros no hemos sido quitados de este mundo. Pero hay cristianos que malentienden esto y dicen: bueno, estamos en el mundo, hagamos lo que el mundo hace. Pero ¿qué dijo Jesús ahí? Porque ellos no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. ¿Cuántos sabemos que hemos sido apartados del mundo? ¿Cuántos sabemos que hemos sido exclusivos únicamente para el Padre? ¿No lo saben aquí? Claro que sí, hemos sido apartados de aquel mundo de tinieblas porque hemos venido nosotros al conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando entendemos nosotros eso, de que estamos en el mundo pero no somos parte del mundo, pero estamos en el mundo para influir en el mundo, cuando entendemos eso, empezamos a hacer la obra del Señor como se debe. Cuando entendemos que nuestro propósito al estar aquí en la tierra no es vivir nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera, sino hacer la voluntad del Padre, que envió a Jesucristo, el cual nos envió a nosotros después. Cuando entendemos eso, empezamos a trabajar verdaderamente para el Señor. Empezamos nosotros a hacer la obra que a nosotros nos compete hacer. Y dejamos de lado aquellas cosas que son vanidad. Lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso le pertenece al mundo y pasará. Pero la palabra del Señor y los que hacen la voluntad del Padre, ellos permanecerán para siempre. Los que hacen la voluntad del Padre, los que llevan esa luz de vida a los demás lugares donde hay necesidad, ellos permanecerán para siempre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Y la iglesia primitiva, como les mencionaba, los primeros cristianos entendieron perfectamente esto. Y fueron los que llevaron la palabra del Señor sin importarles si los recibían bien, sin importarles si los apedreaban o si los recibían con un vaso de agua. A ellos no les importaba si los saludaban, si los miraban mal, si los amenazaban. A ellos no les importaba eso, sino que ellos sabían que estaban en el mundo para hacer la obra del Padre, para llevar el Evangelio al mundo. Y como ellos entendieron eso, mire hasta dónde ha llegado el Evangelio. Y es que lo que Dios hace, lo hace bien. Y lo que Dios levanta, nadie lo puede derribar. Las puertas que Dios abre permanecen abiertas, ¿verdad? Usted cierra la puerta de su casa con 10 candados, le ponen ahí una mina y esa puerta se va. Pero mire, la puerta del arca no tenía ni candado ni nada.
fue sellada por Dios mismo. Aquella puerta no se abrió hasta que Dios la volvió a abrir. Es como el corazón de muchos tacaños, que cuando lo cierran no lo abre nadie. Pero cuando entendemos esta palabra del Señor, entonces empezamos nosotros a hacernos presentes en este mundo y a influenciar en este mundo. Y los cristianos, para que quede más claro, somos hijos de la luz, somos hijos de Jesús, somos hijos de Dios. Y es que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 5 dice: porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Estamos haciendo un culto de noche, pero aquí resplandece el brillo que nosotros le damos en nuestra vida. Pero aquí se manifiesta la gloria que nosotros traemos en nuestros corazones para rendirle alabanza al Dios Todopoderoso. Somos hijos de la luz, no somos hijos de la oscuridad. Hemos pasado a ser hijos de aquella luz gloriosa. Ya no somos hijos de aquella oscuridad que antes acongojaba nuestra vida, sino que hemos pasado a ser hijos de Dios. Amén. Y ya, viniendo ahora hacia el mensaje, ya lo saludé. En el Sermón del Monte, cuando Jesús nos habla sobre la luz del mundo, hay tres cosas importantes en las que podemos meditar en esta noche. Y yo entendí que era vigilia, hermano, así que usted agárrese de la silla. Cuando leemos esta parte del Sermón del Monte que nos habla sobre la luz del mundo, hay 3 versos. Esa parte se compone de 3 versículos. Y por cada uno vamos a meditar en un punto. No se preocupe, me estaba bromeando, no me voy a tardar tanto. Dice la palabra que leíamos al principio: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí vamos a meditar en el primer punto. Aleluya. Gloria a Dios. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La ciudad de Corinto, si está en lo alto, ¿verdad? Amén. El primer punto es que tenemos que ser visibles al mundo. Amén. Dice la palabra del Señor: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es que si usted se imagina en una ciudad que está en lo alto, sobre una montaña, obviamente en esa ciudad va a haber luz, ¿verdad? Ya en la actualidad, en la mayoría de las ciudades hay luz. Entonces, si está en la cima, esa ciudad se va a ver de donde sea. Esa ciudad va a ser visible a todos los ojos, de los que están en la ciudad, de los que están afuera, de los que están lejos, van a ver ese punto brillando allá. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Asimismo, usted y yo hemos sido asentados sobre el Señor, hemos sido traídos para el Señor. Y nuestra permanencia en este mundo tiene que ser visible para el mundo. ¿Y sabe qué es esto? Es el primer punto que tocábamos, nuestra presencia. Tenemos que hacernos presentes en este mundo. La palabra del Señor dice que una ciudad que está iluminada y está sobre un monte es visible para todos. Y todos la pueden distinguir, todos la pueden ver de lejos. Esto nos indica la presencia que nosotros como iglesia tenemos que tener en esta sociedad. Y es lo que les mencionaba desde el principio. Nosotros no hemos sido traídos a este momento en el que estamos, a esta vida en la que vivimos, para que vivamos de una manera aislada. Hemos sido traídos para que el mundo vea a través de nosotros la gloria de Jesucristo manifestada en nuestra vida. Para eso hemos sido traídos a este mundo y a esta nueva vida. Entonces tenemos que dejarnos ver por el mundo. Tenemos que dejarnos sentir por este mundo. Amén. Y cuando entendemos esto, entonces vemos que nosotros debemos hacernos presentes, porque ¿de qué sirve si usted viene a la iglesia y hace todo, pero allá afuera nadie sabe que es cristiano? ¿De qué sirve si sus acciones, en vez de dejarlo ver al mundo como una ciudad llena de luz, al mundo le dan a demostrar que usted está más apagado que saber qué? Nosotros somos visibles a este mundo. La palabra del Señor también nos menciona que nosotros como cristianos somos como carta leída para las demás personas. Nosotros no estamos aquí para escondernos,
Estamos aquí para salir al mundo y para poder manifestar la gloria que nosotros hemos recibido por parte del Señor. Recuerdo en este momento, cuando estaban en el aposento alto, los seguidores de Jesús esperando la promesa del Señor, recibieron el poder que había sido prometido, pero no se quedaron ahí en aquel lugar alabando al Señor, sino que al recibir ese poder empezaron a salir. Y ahí vemos a Pedro y a Juan después haciendo maravillas. Vemos a Pedro de nuevo hablándole a todas aquellas multitudes que había ahí del Señor. Vemos después a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón hablando de la maravilla del Señor. Vemos después a un Esteban que no se quedó ahí adentro, sino que salió a hablar del Señor allá afuera. Se hicieron presentes delante de las demás personas. Y es que si nosotros no nos hacemos presentes, entonces nadie nos va a ver. Si nosotros no demostramos al mundo lo que hay en nosotros, entonces el mundo no va a saber qué es lo que nosotros hacemos. Es por eso que muchas personas no logran comprender o no se acercan al Señor, porque nosotros no demostramos qué es lo que estamos haciendo. Muchas personas ni entienden qué es lo que nosotros hacemos aquí, porque nosotros no damos a demostrar la verdad que hay en nuestra vida. Cuando nosotros miramos, imagínense los que vamos lejos después de este hermoso culto, que vamos para el Gavilán, y de lejos miremos las luces de por allá de nuestra comunidad, vamos a sentir esperanza. Ya vamos a llegar a descansar a nuestra casa, a dormir, a orar van a llegar muchos, ¿verdad? Vamos a llegar a nuestra casa y a descansar, pero cuando miramos esa luz de nuestra comunidad allá a lo lejos, nos genera en nosotros esperanza. Nos genera en nosotros un estado de que ya vamos a llegar a descansar a nuestro hogar, ¿verdad? Y ahí se nos está hablando sobre una ciudad asentada sobre un monte. La iglesia del Señor, que se hace presente como esta ciudad asentada sobre un monte visible para todos, es como un faro de esperanza para aquellos que vienen de un camino cansado, para aquellos que vienen después de un trayecto lleno de golpes, vienen después de un trayecto con una vida perdida y miran una luz allá al fondo y tienen esperanza en sus corazones. Cuando las amistades miran nuestra vida, será que ellas tienen esperanza y anhelan llegar a aquel lugar donde nosotros estamos brillando, o prefieren mejor seguir por su camino de oscuridad, porque más parece hay antorchas que lo van a quemar que una luz que les va a dar vida. Nuestro propósito aquí en la tierra es hacernos presentes, y si nos hacemos presentes vamos a darle señal al mundo de que ahí hay un lugar de esperanza. Vamos a darle señal al mundo de que hay un lugar donde ellos pueden venir a reconfortar su vida. Y pasando al siguiente punto, en el siguiente verso se nos dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. En este punto nosotros tenemos que ser visibles en casa. Dice la palabra del Señor ahí que no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino que sobre un candelero. Y los candeleros comúnmente se ponen en lo alto del lugar, se ponen en lo más alto de la casa, y ahí se pone la luz, y esa luz que está en lo alto brilla en toda la casa, ilumina todo lo que hay en la casa. Y la palabra del Señor dice ahí, ilumina a todos los que están en la casa. Y es muy interesante ver cómo después de que Jesús dice una ciudad asentada sobre un monte visible a la luz de todos, viene ahora y nos habla sobre una luz interna, sobre una luz que está dentro de una casa y brilla para todos los que están ahí en la casa. Y esta parte se hace referencia a la influencia que nosotros tenemos que hacer. Porque si bien la ciudad asentada sobre un monte hacía acto de presencia para todos los que la miraban desde el alrededor, ahora nos habla sobre una luz dentro de una casa que alumbra a todos los que están en esa casa. Una luz que influye en aquellos que están dentro de esa casa. Yo no sé si usted ya convenció a su esposa de que usted es cristiano, o si usted ya convenció a su esposo de que usted ya es cristiano, pero tenemos que empezar desde lo más cerca, ¿verdad? Influyendo en aquellos que están cerca de nosotros. Nosotros hemos sido esa luz
que no ha sido encendida para estar debajo, para estar escondida, sino para estar en lo alto de la casa e influir en todo lo que está dentro de aquella casa. Pero muchas veces ni nuestros vecinos saben que nosotros somos cristianos, o peor aún, saben que vamos a la iglesia, pero actuamos como si no fuéramos cristianos. Ni nuestros vecinos, ni nuestros familiares que viven con nosotros les damos a demostrar la verdadera luz que hay en nuestra vida, porque no estamos influyendo en los demás como deberíamos de hacerlo. No se enciende una vela para meterla dentro de un cajón, sino para que alumbre en la casa. Y es importante que nosotros entendamos que debemos influir en los demás. Y no piense usted que su influencia la va a hacer ahí gritándole en el oído al que está a la par: yo soy cristiano, acepta al Señor, vos también. Como muchas personas, muchas mamás también que agarran a su hijo a golpes, a querer hacerlo cristiano a golpes, en vez de demostrarle como un ejemplo de una persona piadosa en el Señor. Nosotros debemos alumbrar a los demás, así como Cristo vino y alumbró nuestra vida. Así como Jesús vino y nos dio a nosotros esperanza. Entonces hay muchos que malentienden esto de alumbrar a los demás y en vez de alumbrarlos, los deslumbran y los dejan ciegos. En vez de enseñar el camino, les encienden la luz en los ojos y los dejan peor que como estaban antes. Porque en vez de hacer la obra como el Señor la manda a hacer, de la manera en la que Él la manda a hacer, queremos hacerla de nuestra propia forma. Y en vez de guiar el camino para los demás, a veces hacemos que se pierdan del lugar a donde van. Porque nuestra influencia muchas veces va para mal en vez de para bien, cuando no lo hacemos conforme al Señor la manda. Miren, la palabra del Señor hemos sido llamados a iluminar en este mundo. Y decíamos que la luz también sirve como una guía. Si usted va por un camino y no lleva ninguna luz, se va a ir tropezando en todas las piedras que vea por ahí. Bueno, no las va a ver porque va sin luz, ¿verdad? Pero se va a ir tropezando en todas las piedras que tenga en el camino. En cambio, si usted va con una luz encendida, va a ver el camino. Si se tropieza, ya es por necio. Pero hemos sido llamados a iluminar en este mundo el camino para aquellos que andan en oscuridad. Por ejemplo, el papel, el propósito que juega un faro en una costa del mar es algo muy importante. No crea usted que a alguien se le ocurrió, fuera bonito poner ahí a la orilla del mar una luz que esté girando ahí, sino que un faro juega un papel muy importante. Ese faro está ahí alumbrando, está girando, está alumbrando. Y ese faro, para aquellos que andan en el mar, en el océano, para aquellos que están ahí en la profundidad, y de noche, cuando todo está oscuro ahí, no pueden ver cuando hay tierra cerca. No pueden ver cuando se van acercando a aquellas peñas que están ahí en la costa. Entonces el faro está ahí para señalarles a aquellos que andan ahí que ahí hay peligro. El faro está ahí presente para señalarles a los que andan en el mar que hay peligro si siguen avanzando. Van a llegar a pegar a la roca. Nosotros muchas veces vemos a las amistades, vemos a los inconversos caminando hacia una muerte inminente, hacia una eternidad de condenación, y en vez de ser aquel faro que anuncia el peligro, nos quedamos callados y no hacemos nada. En vez de ser aquellos que llamen la atención del amigo que va de camino hacia lo malo, que va de camino hacia la perdición, no hacemos nuestro trabajo y no anunciamos a las demás personas. Entonces, en vez de guiar el camino como una lumbrera, nosotros nos apagamos y no dejamos que los demás vean el camino correcto. Yo sé que usted, a medida que vamos con el mensaje, va analizando su propia vida y va pensando si usted es esa luz que ilumina a los demás o si usted se ha apagado y no está demostrándole a los demás la luz que hay en usted. Pero vemos entonces ahí cómo se nos ha llamado a alumbrar y a influir en aquellos que están cerca de nosotros, y debemos influir a través de la palabra del Señor que hay en nuestra vida. Debemos influir en la palabra del Señor, en la oración que Jesús decía, que Jesús hacía por sus discípulos. Ellos decían: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús orando por sus discípulos. Vemos que la palabra del Señor es un camino. Y ese camino ha sido alumbrado por el conocimiento que ahora tenemos en nosotros, que es Jesús manifestado en nuestra vida. Ahora ven, hay muchos amigos
que posiblemente traten de leer la palabra del Señor, traten de entender la palabra del Señor, pero se pierden porque es un camino y no tienen luz para ver ese camino. Recuerdo en este momento una parte de la palabra del Señor en la que una persona iba leyendo uno de los libros de uno de los profetas, y en eso Jesús le habla a otro profeta para que se acerque a donde aquella persona estaba leyendo, porque aquella persona leía y no entendía lo que estaba leyendo. Había llegado a una parte de la palabra donde ya no entendía lo que estaba haciendo, pero había una luz de parte de Dios ahí para ser llevada a aquel hombre que estaba en desconocimiento de la palabra del Señor, para que entendiera lo que leía. Dice la palabra en esa parte que leía y no entendía, pero cuando el profeta llegó y le enseñó, le explicó la palabra del Señor, él pudo entender lo que decía aquella palabra. Ahora, los amigos que hay en el mundo posiblemente se confundan con lo que ven. Se confundan cuando nos vean a nosotros alabar al Señor con toda devoción. Se confundan cuando nos vean llorando en la presencia del Señor. Se confundan cuando hablemos de la palabra y ellos no sepan de qué es de lo que estamos hablando. Si hasta los cristianos mismos se confunden con la palabra del Señor porque ni la estudian. Pero los amigos deben tener ahí esa lumbrera que los ayude a guiarse a la palabra del Señor. Y esa lumbrera somos ustedes y soy yo. Esa lumbrera somos nosotros, que ya hemos sido traídos al conocimiento. La luz también manifiesta conocimiento en nuestra vida. Y ese conocimiento debemos llevarlo también a nuestros amigos que están cerca de nosotros. Y por último, esta parte del Sermón del Monte que nos habla sobre la luz del mundo, dice en el último verso: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, después de que Jesús manifiesta cómo una ciudad asentada sobre un monte se deja ver a los demás, se hace presente a la sociedad, después de que Jesús manifiesta que una luz puesta sobre un candelero en lo más alto de la casa influye en todas las personas que están en la casa, viene y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así vengan ustedes y alumbren en el mundo, así como Él nos ha estado mandando a que nos hagamos presentes y a que influyamos en los demás. Así debemos alumbrar nosotros en este mundo. Y es que Jesús nos llama a brillar de tal modo que el mundo se dé cuenta que ahí estamos, que el mundo se dé cuenta que hay una iglesia presente todavía, que el mundo se dé a conocer que todavía hay una iglesia que conserva la verdadera palabra del Señor. Y Él nos manda a que nosotros influyamos con la verdad que hemos recibido a aquel mundo que todavía no ha sido alcanzado por el Señor. Y ese es el propósito por el que nosotros hemos sido traídos a esta bendición tan grande, para que seamos presentes a los demás e influyentes. La iglesia, a medida ha pasado la historia, a medida han corrido los años, se ha ido escondiendo más de lo que era antes. La iglesia se ha ido encarcelando más, se ha ido escondiendo más, y en vez de hacerse presente en la sociedad, ahora la iglesia se queda callada. En el mundo las cosas se van a pervertir más de lo que están, las cosas se van a perder más de lo que están, pero el hecho de que este mundo esté preparado para la condenación, de que este mundo ya tenga un día en el que se le va a juzgar y en el que va a ser erradicado todo aquello que hay en el mundo, a pesar de que ese día ya existe, no quiere decir que usted y yo nos vamos a quedar de brazos cruzados, viendo que nuestro prójimo va de camino a esa condenación. No quiere decir que todas las leyes nuevas que vayan a entrar a favor de la homosexualidad, a favor del lesbianismo, a favor de tantas cosas, de tanta basura que va a venir al mundo, no quiere decir que la iglesia se va a quedar callada ante esas manifestaciones de perdición que se van a hacer presentes. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Pero si hemos sido dejados aquí, es con el propósito de que abramos nuestra boca, es con el propósito de que presentemos la verdad del Señor.
Es por eso que hasta las mismas iglesias se va metiendo el pecado. Porque la iglesia no es capaz ni de confrontar lo que están haciendo las autoridades allá afuera, mucho menos capaz de confrontar lo que se está haciendo dentro de las congregaciones. Es por eso que dentro de cada hogar se está metiendo la perdición poco a poco, porque el cristiano de esa casa no es capaz de abrir la boca cuando mira el pecado que está entrando a través de sus hijos, a través de su pareja, porque nos hemos encerrado en nosotros mismos y no nos estamos haciendo presentes como deberíamos hacernos presentes. Hemos sido llamados a ser la lumbrera en este mundo. Nosotros no somos una luz de esas que funciona con baterías y se apaga, porque la luz que hay en nosotros es Jesucristo en nuestra vida. Y Jesús en ningún momento perdió su brillo. Jesús en ningún momento perdió su gloria. Jesús en ningún momento se dejó vencer por lo malo. Pero ahora venimos nosotros como cristianos que nos decimos llamar y nos dejamos vencer por lo malo que hay en este mundo. Mencionábamos que Jesús vino al mundo a influir en el mundo, pero Él no fue influenciado por el mundo. Ahora, los cristianos de hoy en día parecen estar más influenciados por el mundo de lo que ellos están influenciando al mundo. Ahora parece que el mal está venciendo al bien en nuestras vidas y no estamos nosotros venciendo lo malo con el bien que hay en nosotros, porque hemos dejado hacer el propósito del Señor, que nos manda así: alumbre vuestra luz en el mundo. Así como haciéndonos presentes e influyendo en las demás personas. De esa manera nosotros tenemos que influenciar en los demás. Y entendemos el propósito que hay en nosotros. Y así como la luz revela las cosas que no se ven cuando hay oscuridad, cuando nosotros hablamos, revelamos aquellas cosas que están en lo oculto. Revelamos aquellas cosas que están ahí escondidas en la oscuridad. Le revelamos al amigo, a la amiga que está presente dónde es que está el camino correcto. Porque ellos andando en la oscuridad no lo pueden ver, pero nosotros ya hemos andado por ese camino. Nosotros tenemos la luz que nos guía por ese camino. Tenemos que llevar esa luz a las demás personas. Tenemos nosotros que hacernos presentes para las demás personas e influir en su vida a través de nuestras buenas obras. Ya casi voy terminando, me falta hablar de las buenas obras. Dice la palabra del Señor en esa parte que leíamos: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la luz se manifiesta todas aquellas cosas que estaban en oscuridad, ¿verdad? Cuando la luz llega, entonces todo lo que estaba ahí en lo oscuro se deja ver. Cuando usted o mi persona hacíamos alguna acción buena, hacíamos algo bueno, pero no teníamos la luz de Cristo en nuestra vida, aquellas cosas que hacíamos buenas según nuestro criterio no tenían mayor relevancia para nuestra vida, no tenían mayor relevancia para nuestra salvación. Y es que cuando entendemos que la salvación nuestra viene por la fe y no por las obras, entonces entendemos que las obras son producto de nuestra fe. No piense usted ganar el reino de los cielos a través de hacer buenas obras. Gánelo amando al Señor con todo su corazón y creyendo en Él con todo su corazón fervientemente, y las obras van a ser producto de ello. Pero a lo que quiero llegar con la luz es que usted, mientras estuvo en el mundo, pudo haber sido el hombre más bueno, más bondadoso, pero como no había luz en su vida, esas obras quedaron ahí, permaneciendo en la oscuridad siempre. Ahora hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Y esas obras de justicia para las que fuimos creados de antemano, esas obras en las que hoy andamos siendo hijos de la luz, siendo hijos del día, son manifiestas por la luz que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que las demás personas vean esas obras en nuestra vida manifestadas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacernos presentes e influir en las demás personas? Manifestando esa luz en nosotros, que va a manifestar nuestras buenas obras que aquellas personas van a ver en nuestra vida. Pero como cristianos muchas veces no manifestamos esas obras de justicia en nuestra vida, sino
que nos encapsulamos en nuestro propio mundo y no dejamos manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí son agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que ahora han venido a una vida donde sí pueden ser felices? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que ahora de verdad viven en completa bendición de Dios? Que ahora de verdad han podido percibir en su vida, han podido vivir una vida llena de esperanza en el Señor. Los que estamos aquí, los que somos hijos de Dios, lo podemos decir. Pero con ese gozo que usted trae, no nos van a creer los amigos que están allá afuera. Es por eso que no podemos nosotros muchas veces convencer al que está ahí a nuestro lado. Porque tratamos de convencerlo con palabras, pero hablan mucho mejor de nuestras vidas, nuestras obras, nuestras acciones, que son manifestadas por la luz que hay en nosotros, que las muchas palabras que podamos decir. Así que diciendo esto y para no contradecirme, por aquí termino. Les invito a que se pongan sobre sus pies, amados hermanos. ¿Cuántos hemos entendido la palabra del Señor? El Señor habla en nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo. Si bien los días cada vez van de continuo a la perdición y la palabra del Señor es clara y dice que este mundo va a tener su fin. Y todo lo que hemos visto manifestado en estos últimos días nos indica que Él ya está a la puerta. Nos indica que Él ya está cerca de su venida. Nosotros tenemos que llevar nuestra palabra, la palabra del Señor, a aquellas almas que todavía no han reconocido al Señor, para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Les invito que inclinen su rostro, que empiecen a orar al Señor, mientras yo hago un llamado a los amigos que están aquí presentes con nosotros. Por la parte de atrás hay unas amigas que están ahí, que yo sé que han estado escuchando la palabra del Señor y el Señor ha hablado a su vida. Hoy es un día muy especial para ustedes, donde pueden tomar en sus corazones una decisión muy importante, donde pueden tomar en sus corazones una decisión que puede cambiar el rumbo de su vida. Déjeme decirle que el camino por el que usted va caminando es un camino que lo va a llevar a una condenación eterna. Pero ahora se ha manifestado en este lugar una luz de esperanza para su vida, una luz de esperanza que puede resplandecer en su corazón para llevarla a tener una vida nueva en el Señor, para llevarla a poder vivir una vida plena en el Señor y poder alcanzar esa salvación tan grande que Él ha manifestado para esta tierra. Así que yo le hago la invitación a los amigos que están aquí presentes, si ellos tienen el deseo y desean aprovechar esta oportunidad tan especial, que es lo mejor que podrían hacer con su vida, pueden acercarse a este lugar para poder orar por su vida. Por el momento venimos en palabra de oración con mi iglesia. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Padre bendito, agradecemos, Padre amado, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con nosotros, Padre amado. No nos has, Padre bendito, abandonado, sino que has estado presente.